Bienvenido, bienvenida a esta segunda parte del proyecto con Visual Studio y el RFID. Para esta parte vamos a crear la primera parte o la interfaz de bienvenida de nuestro sistema. Vamos a crear un selector de puertos que los busque automáticamente al iniciar el programa o que podamos actualizar manualmente para buscar placas recién conectadas. También crearemos el salto entre ventanas y el primer botón de prueba para comprobar si nuestra tarjeta está conectada y es reconocida por el sistema, es decir, si ambos tienen comunicación. Para esto debemos recordar de nuestro código de Arduino una parte muy esencial, la cual es el baudaje al que está trabajando nuestra placa. Vemos aquí en esta línea, que también debe estar en tu código, que está trabajando a 9600 milisegundos en baudaje. Con esto estamos garantizando que la comunicación debe estarse dando en 9600 baudios. Dado que si cambiamos esto por cualquier otro valor y enviamos un dato a nuestra placa, lo reconoce, pero en caso de que nosotros estemos leyendo algo, nos va a dar un problema con esto. Si no cuidamos bien este baudaje, a veces podríamos no tener comunicación con nuestra placa. Y aunque esté conectado o comunicándose, vamos a tener un problema ahí medio mayúsculo. Entonces, de esto es lo único que necesitamos, además de recordar en el código ASCII qué es lo que desencadena con nuestra prueba de test. Si bien recordamos, habíamos creado una condición en la que si se enviaba una letra mayúscula, que es esta, mostraba nuestro mensaje de error, que también podemos tener como prueba de test. Entonces vamos a nuestra interfaz o nuestro Visual Studio. En este caso estamos usando 2019, pero 2017 funciona perfectamente. E incluso versiones anteriores son compatibles con este código. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar aquí, crear un nuevo proyecto. Si usas la interfaz 2017 es algo muy similar lo que hay que hacer. Y en nuestro caso, aquí en el buscador vamos a escribir Windows Forms y vamos a usar esta aplicación de Windows Forms.net Framework. Seleccionamos, damos siguiente y asignamos un nombre al proyecto. Seleccionamos esta marca para encontrar el mismo proyecto en la misma carpeta y creamos. Bien, tenemos esta primera pantalla con el formulario que se va a ejecutar directamente cuando iniciemos nuestro programa, nuestra aplicación, el cual está completamente vacío. Sobre este iremos trabajando. Aquí crearemos nuestra primera interfaz de bienvenida, donde seleccionaremos el puerto y después mediante un botón comunicaremos con otra ventana en la cual tendremos el menú principal, por decirlo así, o la lista de funciones que podemos ejercer o ejecutar directamente como si fuera un menú principal. Cerramos esto y lo primero que tenemos que hacer es buscar el objeto llamado Serial Port. Lo agregamos a nuestro formulario simplemente arrastrando o con doble clic. Y si vemos las propiedades de nuestro Serial Port o el objeto, encontramos el baud rate. Viene prefijado a 9600, que es el mismo valor que asignamos en nuestro código de Arduino, lo cual implica que sí o sí esto es compatible. Viene también predefinido el nombre del puerto, pero si bien recordamos, cuando vemos
el puerto de conexión de Arduino siempre cambia. Podemos conectarlo en un USB y tiene el COM5, lo cambiamos de puerto y ahora es un COM3. Este puerto es cambiante. Por eso no podemos crear el sistema y decirle que este COM va a ser siempre el 1, va a ser siempre el 5 o el 3 o el que nos haya establecido la vez que conectamos Arduino. Esto porque muchos computadores van a ser diferentes, van a tener ya puertos ocupados y al llegar y conectar nuestra placa puede que no sea el mismo que se asignó directamente en el programa o en el código que el que se está ejecutando mediante el hardware. Entonces, de esta parte no vamos a configurar, no nos apura, no nos importa que no sea el COM que estemos usando. Vamos a ver cómo reemplazarlo y cómo hacerlo variable. Entonces, esta parte tú la puedes diseñar y configurar como quieras, puedes poner imágenes a lo largo. Simplemente te voy a mostrar la estructura que necesitas para poder realizar la conexión o la comunicación con el sistema. Tú puedes darle el efecto y el diseño que necesites. Lo primero que necesitamos es buscar el objeto de Combo Box. Esto para generar una lista desplegable donde podamos ver todos los puertos que están conectados a nuestro equipo y poder seleccionar uno. Entonces, ya que tenemos Combo Box, necesitamos un botón. Lo buscamos como button, el cual sí va a ser configurado y va a llevar la leyenda entrar, continuar, seguir, lo que mejor te plazca. Ahora, si bien podemos tener ya una placa conectada a nuestro equipo, podrá aparecer aquí, pero vamos a crear un sistema de actualización. Vamos a crear o arrastrar un label al cual solo vamos a cambiar su texto y vamos a poner actualizar. El formulario lo podemos cambiar también su nombre como selección de puerto para identificar plenamente qué parte estamos desarrollando o qué parte está nuestro usuario viendo. Bien. Ahora vamos a dar doble clic sobre el formulario, no importa en cualquier parte, siempre y cuando no sea sobre alguno de los objetos. Podemos dar clic aquí y nos aseguramos viendo estos puntos alrededor del formulario. Entonces vemos que se carga vacío y vamos a primero asignar que nuestros puertos puedan ser visibles para el software. ¿Por qué? Podemos ir al panel de control en administración de dispositivos, ver la parte de puertos COM y LPT y encontramos aquí nuestro Arduino, pero físicamente no es visible para el software. Esto lo encuentra en nuestro sistema porque ya está preconfigurado y es parte esencial de su funcionamiento. Sin embargo, el software que desarrollamos no tiene esta facultad. Entonces escribimos using espacio system.io ports punto y coma, y con esto ya implica que nuestro software puede ver los dispositivos de entrada y salida, específicamente los puertos que maneja. Bueno, entonces tenemos que crear primero una clase o una función, la cual nos va a buscar y crear un arreglo de datos en el cual vamos a encontrar todos los puertos que se encuentren mediante la aplicación o el uso de los puertos de entrada y salida. Para eso vamos a buscar la última llave antes de salir de el namespace, dado a que si salimos de esto, el código estaría fuera de todo el proyecto, ¿sí? Entonces, estando dentro de el proyecto, vamos a crear esta clase.
esta función. Esta función la vamos a llamar muestra puertos. Escribimos public muestra puertos, paréntesis, y ahora ya las llaves que abren y cierran. Si bien recuerdas, esto es muy similar a cuando creamos una función en Arduino. Por lo tanto, para que este mensaje de error salga, que si vemos que no puede estar directamente con miembros de campos o métodos, ¿ok? Pero también nos dice que falta una referencia. Entonces, desde ahora vamos a hacer que este código de muestra puertos se ejecute directamente cuando abrimos el formulario. Esto lo vamos a conseguir donde public form, después de inicializar los componentes o el formulario, vamos a escribir muestra puertos, y si te das cuenta no aparece en la lista. Esto quizá es causado porque no se encuentra dentro del ámbito del proyecto. Quitamos aquí y lo movemos una llave dentro del sistema. Es decir, en lugar de usar la última en el namespace, vamos a ponerla dentro de el formulario 1. De la misma forma, siguientes. Y si te fijas, ahora nos muestra que hay una referencia. Si vamos aquí, después de inicializar el componente, y empezamos a escribir muestra puertos con los paréntesis y las comillas, este error debería desaparecer. Pero dice que el valor debe tener un método de vuelta, y es porque nos falta aquí una palabra que es void. ¿Sí? Public void muestra puertos, y aquí arriba también funciona y se quita. Entonces, ahora si escribimos muestra puertos, aparece con un cubo morado, lo cual implica que es una clase o es una función de nuestro sistema. Ok, ya que tenemos ahí muestra puertos creado, vamos a agregar su código. A esto le vamos a hacer que nuestro combo box 1, que si bien lo recuerdas es este, sea limpiado o sea removido de todas las posibles opciones que ya tenga precargadas por un uso anterior o un uso actual, pero que no esté controlado por nosotros. Entonces vamos a seleccionar nuestro combo box 1.items, que es todos los objetos o todas las líneas que podría tener nuestro combo box. Vamos a terminar con .clear para que si algo llegara a estar dentro de ese combo box, simplemente desaparezca y no lo podamos ver, que nos aparezca como si fuera limpio o nuevo. Después, a ese mismo combo box vamos a aplicarle en su atributo .text, o en el texto que nos muestra, que sea igual a vacío, es decir, que no nos muestre ningún texto. ¿Por qué? Cuando tenemos el combo, tenemos la función que estamos viendo, pero también al desplegar la lista podemos ver todos los campos posibles. Entonces, puede que hayamos todos los campos posibles borrado, pero puede o es posible que aquí nos aparezca un nombre o un texto. Para eso borramos con esta línea. Entonces, sí o sí, al iniciar el formulario, nuestro combo box estará limpio y sin texto. Ahora vamos a agregar una variable de tipo arreglo. Es una variable que no tiene una definición exacta. Podemos decirle que es string, porque es una cadena de caracteres, es lo que vamos a tener, texto. Pero no sabemos exactamente cuál es su dimensión. Si recuerdas o conoces un arreglo de matrices o un vector, tiene campos definidos.
puedes crear tu variable entera con 5 espacios para 5 valores, pero en este caso no sabemos cuál será la cantidad exacta de valores que puede contener nuestra variable. Entonces usamos los paréntesis estos cuadrados y escribimos el nombre de nuestra variable, que en este caso será ports. Si tú la cambias, solo recuerda cuál es el nombre que le asignas. Esto va a ser igual a serial port, si lo recuerdas. Ya agregamos su función y existe su objeto. Entonces vamos a usar el objeto. Serial port, si no te aparece en azul, tienes que cambiarlo. Punto. Y vamos a usar su función getPortNames, que si te fijas y alcanzas a leer, dice que obtiene una matriz con los nombres de los puertos serie del equipo actual. Es decir, todo puerto serie que está activo en nuestro equipo, ya sea porque conectamos un Arduino o cualquier otro dispositivo que funcione o se lea como un puerto serie, puerto COM, puerto LPT, ya sea una impresora, sea un Arduino, a lo mejor un teclado o un mouse, pueden aparecer aquí. Entonces dejamos getPortNames y como es una clase, agregamos sus paréntesis y terminamos esa línea. Ahora, tenemos que recorrer este arreglo que se nos va a generar con una cantidad indefinida de valores. No podemos escribir un while porque no conocemos cuántos valores tiene y no podemos definir un límite específico, como por ejemplo si hubiéramos declarado aquí que se traiga un string de 5 espacios para puertos y escribiríamos un while con un límite de 5. Entonces, como esto no existe, no sabemos cuántos tiene, vamos a usar una función, una estructura de control llamada forEach o forEach, que implica que para cada uno de los valores, que si bien recuerdas, vamos a cambiarlos de categoría. Tenemos nuestra variable ports, que puede ser de 10, pero esos 10 implican un espacio que puede ser leído, y esos 10 espacios o 10 datos son puertos individuales, ¿sí? Entonces, aunque tengamos la variable ports, veámoslo como una caja. La caja ports tiene 10 puertos, pero esos puertos son cajas individuales, como si fuera un producto individual. Entonces tenemos la caja con 10 cajas y cada caja representa un puerto diferente. Entonces, aquí también vamos a declarar una variable string, pero esta no llevará su especificación para decir que es un arreglo. ¿Sí? Recuerda que debe estar en verde. Y aquí vamos a crear la variable port. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definido que tenemos la variable ports que contiene muchos port. Port es el COM 1, 2, 3, 4, 5 y ports es el arreglo en conjunto de puertos COM del 1 a el 10, los que haya encontrado. Entonces, string port, pero le vamos a decir en la variable ports. Entonces, esto va a hacer que cada puerto en puertos sea leído individualmente, ¿sí? Entonces, si nuestro arreglo tiene 10 espacios, este forEach se va a ejecutar 10 veces, porque va a encontrar un puerto indiferente o independiente entre todos los 10 que va a contener. Entonces, abrimos y cerramos aquí la llave y vamos a escribir aquí combobox1 punto items punto add
para agregar una nueva línea, un nuevo puerto, y entre paréntesis la variable que contiene el nombre individual del puerto encontrado, que es port. ¿Ok? Entonces, recapitulando, tenemos que la variable port tiene 10 valores individuales de puertos y que para cada puerto individual en la variable puertos, que es un conjunto de una cantidad indefinida, se va a mostrar como cada ítem o un ítem diferente el nombre del puerto encontrado dentro de ese port, ese arreglo. Entonces terminamos esta línea y en la siguiente vamos a preguntar si nuestro combo box punto items punto count es mayor que 0. Entonces en esta declaración lo que vamos a hacer que si nuestro combo box tiene en total items con un número mayor que 0, va a predefinir o presetear ese primer valor que encontró como nuestro texto de muestra. Si hay más puertos, por decir que encuentre el COM1 y el COM2, el COM1 va a estar en la posición 0 de nuestro arreglo y nuestra búsqueda, y es el que nos va a mostrar como primer texto o primer puerto a usar, mientras que el puerto COM2 quedaría oculto hasta que nosotros damos clic a la expansión de nuestro combo y podemos ver ahí COM1, COM2 y podemos cambiar entre uno y otro. Entonces aquí nos restaría escribir combobox1.text. Bueno, text sería indefinido, pero vamos a hacer selected item, bueno, selected index. ¿Por qué? Si seleccionamos el item, vamos a ponerlo en base al texto que nos muestra, pero si lo seleccionamos en base al index o el índice, vamos a tener que numéricamente está seleccionando el puerto en base al texto de muestra. Es decir, si encuentra en el index 0 el COM3 y en el index 1 el COM5, es donde nos va a definir cuál va a ser seleccionado primero y cuál después. Aunque jerárquicamente podamos encontrar que el COM5 está en el index 0 y el COM1 en el index 2, va a discrepar. ¿Por qué? En lenguaje humano reconocemos, incluso en lenguaje máquina, se reconoce que el 1 es antes que el 5, pero en la posición que se encontró en nuestro arreglo le puso al número 5 la posición 0 y al número 1 la posición 1. Entonces sabríamos que debería mostrarnos primero el 1 y luego el 5 en base a los puertos, pero internamente encontró que 5 es primero y después es 1. Si seleccionamos por items, tenemos que escribir específicamente el puerto que queremos usar y no lo conocemos porque lo acaba de atraer o arrastrar de un lugar que nosotros no podemos manejar y que asigna números indiscriminadamente. Nosotros no podemos escoger ese número. Entonces, si seleccionamos el index, sí lo podemos controlar. ¿Por qué? Podemos controlar o definir que si nuestro COM1 está en el index 3, podemos marcarle que use el index 3 en lugar de decirle que busque el COM1 por texto. Entonces dejamos selected index y lo vamos a presetear a que use siempre el primero que encuentre, asumiendo que lo único que tenemos conectado y funciona como un puerto COM o LPT es nuestro Arduino. Esto para facilitar un poco más el uso a nuestros usuarios
que no tienen tanto conocimiento con esto, pero pueden tratar de definir si o no puede estar conectada a su placa. Entonces, hasta aquí es lo único que vamos a conseguir por ahora. Vamos a ejecutar el código del programa y si todo está bien, al ejecutarlo nos debería estar mostrando el puerto que tenemos seleccionado o conectado con nuestra placa. Entonces, si te fijas, si vemos, está aquí el COM5 y al yo actualizar, es el único que me encuentra tal y como lo hizo el administrador de dispositivos que vimos en el panel de control, ¿sí? Entonces, si yo quito mi placa, sigue apareciendo aquí el COM5, pero no lo actualiza. Y si yo voy a Arduino, compruebo que mi puerto está desconectado, ¿sí? Entonces funciona igual inversamente. Si yo le ejecuto sin placa conectada, me lo va a mostrar vacío y funciona igual, no encuentro nada. Pero al conectar mi placa, ya escuchaste, y ver aquí, ya tengo un puerto conectado, cosa que en este software aún no funciona. Ok, vamos a solucionar este problema, vamos a habilitar el botón actualizar y es tan simple como dar un doble clic aquí y copiar esta línea que manda a llamar el código de muestra puertos. Entonces ejecutamos nuevamente y aparece el COM5. Quito la placa, actualizamos, no hay puerto, escuchas cómo se conecta, actualizo y aparece mi puerto. ¿Okay? Entonces van 2 de 3 funciones específicas que ya son utilizables. Ahora, tenemos que hacer un nuevo formulario para que cuando demos clic al botón continuar nos aparezca otra ventana desde la cual vamos a poder trabajar con nuestro sistema. Pero necesitamos arrastrar este número de este combo box a un label, a un text box o a cualquier otro objeto que esté en nuestro siguiente formulario. ¿Ok? Entonces para eso vamos a ir al explorador de soluciones. Sobre esta franja azul vamos a ir a clic secundario, agregar y vamos a formulario de Windows Forms. Puedes dejarlo con el nombre que trae por defecto, pero siempre es recomendable ponerle un nombre específico. Esto se va a llamar inicio. Agregamos el formulario y ahora nos aparece un formulario totalmente nuevo, vacío, sin objetos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí, igual que en el anterior, agregar nuestro serial port. Vamos a agregar un botón porque vamos a aplicar la prueba de test. Esa función que agregamos en Arduino para comprobar si nuestra placa está conectada. Vamos a agregar también un label en el cual vamos a guardar el nombre del puerto que vayamos arrastrando desde un puerto anterior. Bien, entonces a este botón lo primero que vamos a hacer es tanto mandar llamar el formulario siguiente como asignar el nombre del puerto a este label. Antes de continuar, tenemos que seleccionar el label y en sus propiedades buscar una que se llama modifiers. Estos modifiers, si te fijas, está en modo privado, lo que implica que solo objetos o funciones dentro de su formulario pueden manipular o cambiar sus propiedades. Pero como queremos modificarlo desde un formulario anterior, tenemos que cambiar esto a público para que cualquier formulario o cualquier parte del código de nuestro sistema pueda modificar la propiedad de este label.
Bien, entonces regresamos al formulario anterior, 2 clics sobre el botón y lo primero que tenemos que revisar es si nuestro combo box está vacío. ¿Por qué? Si está vacío no podemos avanzar porque no tenemos un nombre de puerto que ir acarreando entre formularios. ¿Sí? Entonces, 2 clics y vamos a preguntarle si el combo box 1.text es diferente que nulo, o sea, hace que no esté vacío, que tenga algún valor ahí agregado, va a poder continuar con nuestra siguiente encomienda. Bien, este va a llevar el código para poder mandar llamar el siguiente formulario. Para eso tenemos que instalar o instanciar, hacer la instancia de nuestro siguiente formulario. Para eso, el nombre de nuestro formulario, vamos y lo comprobamos, es inicio. Entonces escribimos inicio, que debe estar con la I mayúscula, y le vamos a dar un alias, un sobrenombre. En este caso va a ser ini igual a new. Llamamos otra vez nuestro formulario inicio paréntesis punto y coma. ¿Sí? Entonces, esta variable ini ahora contiene o reconoce a inicio como parte de él. Entonces, lo siguiente que hacemos es llamar nuestro valor de instancia, que es ini punto, y si recuerdas, tenemos el label que queremos modificar y ahora es público. Vemos, y a este vamos a cambiarle el nombre como lbl puerto. Venimos a nuestro código del formulario anterior. Si te pierdes un poco, regresas a tu formulario, doble clic. Entonces, ini punto, si recuerdas era lbl, que creo que no se cambia el nombre. ¿Sí? Nada más cambiamos el texto. Entonces buscamos el name al principio y era lbl puerto. Este texto lo podemos dejar vacío para comprobar que realmente funciona. Volvemos a código. Entonces lbl punto puerto, bueno, lbl puerto, te digas, tiene el nombre. En su propiedad text ahora contiene lo que nuestro combo box, este formulario .text, está mostrando. ¿Sí? Entonces, cuando cambiamos de formulario, el texto que aparezca aquí aparecerá en el label que está aquí por aquí de momento invisible. ¿Qué más lleva esto? Las declaraciones para ocultar el formulario actual, abrir el formulario siguiente y cerrar el formulario desde el cual estamos llamando el nuevo formulario. Esto lo hacemos con this.hide, es una clase, paréntesis, punto y coma. Después decimos que ini, o sea, la instancia de nuestro nuevo formulario, punto showDialog, igual es una clase. Y después, para terminar, this.close, paréntesis, punto y coma. Con esto estamos diciendo que si nuestro texto tiene, bueno, si nuestro combo box tiene algún texto que mostrar o nos muestra algún texto, va a instanciar nuestro nuevo formulario, va a hacer que en ese formulario nuestro label o el textbox o cualquier cosa que hayamos dejado ahí para recibir su nombre va a tener el valor del combo box que estamos usando en este formulario. Después va a ocultar este formulario, va a abrir el nuevo y va a cerrar nuestro formulario desde donde dimos el clic para ejecutar la acción.
Veamos si esto funciona correctamente. Bien, entonces si todo funciona bien, al dar clic aquí irá a nuestro próximo formulario. Y si te fijas, aparece aquí ahora COM 5. Pero ¿qué pasa si nuestro COM está vacío? Sigue yéndose, pero está vacío, ¿sí? Nos muestra aquí que no hay un puerto seleccionado. Entonces vamos a crear con un else pero recordemos que si es nulo vamos a escribirle aquí con estas dos barritas punto text, punto selected index es igual a nulo. Lleva doble igual. Esto vamos a experimentarlo a ver si cuando no tenemos un texto seleccionado en nuestro combo se va. Ok, sigue ejecutándose, pero de momento no nos representa mayor problema, dado a que aún no vamos a trabajar con otra cosa. Ok, vamos a cambiar este igual, que sea un doble igual. Y ahora no hace nada. Conectamos la placa, actualizamos con la esperanza de que continúe, pero no. Bien, vamos a dejarlo por el momento con ese diferente que nulo. Entonces continuamos, aparece el puerto y ahora nos falta aquí mandar un mensaje hacia nuestra placa. Entonces vamos a nuestro nuevo formulario, cambiamos este nombre o este texto a test, damos doble clic sobre él y vamos a agregar el siguiente puerto con una lógica de uso que siempre deberás recordar. Primero, ¿qué nombre tiene el puerto que estamos utilizando? Después tenemos que abrir el puerto, hacer nuestras acciones con el puerto y cerrar el puerto. Para eso vamos a decir primero que en nuestro objeto serial port 1 punto port name o nombre de puerto va a ser igual a el label oculto por aquí que tiene la variable o el nombre del puerto que estamos usando, que si bien recuerdas es lbl.puerto.text. Entonces con esto estamos asignando o cambiando el nombre de el port name que tiene aquí este COM1 por el COM5 que en este caso nos aparece en nuestra ejecución. Bien, entonces ahora ya que cambiamos el puerto vamos a hacer que se abra igual serial port 1.open paréntesis, vamos al mismo serial port, en este caso vamos a enviarle un mensaje y vamos a usar write line, este de abajo, y entre paréntesis y comillas la letra que sabemos que desencadena nuestro test, la letra A, tiene que ser mayúscula, o la letra que tú hayas designado mediante su código ASCII
en el código de Arduino. Después de escribir, vamos a hacer serial port 1, pero ahora para cerrarlo. .close. Entonces, si todo está bien, al dar clic sobre el botón, nos ejecutará tonos de alerta en nuestra placa. Puerto seleccionado, continuamos, confirmamos el puerto y ahora enviamos el test. Primero se reinicia la placa en su primer uso y envía nuestro mensaje. Bien, entonces hasta ahora es lo que necesitamos para poder ejecutar y movernos entre formularios utilizando o acarreando el nombre del puerto que estamos utilizando, y ya enviamos el primer mensaje a nuestra placa. Se sigue escuchando nuestro test y seguimos en el siguiente video para hacer que, si no se selecciona un puerto, continúe para configurar o hacer un poquito más estable este método de autenticación y empezar a hacer las lecturas de nuestra placa, empezar a leer las tarjetas dentro de o desde el software.